Con el tema de las clases subidas en YouTube, ¿alguno la ha podido ver? ¿La están viendo? ¿Hay inconvenientes? ¿Se puede? Ok, gracias Ana María. Yarel nos pregunta si podemos explicar nuevamente el tema del plazo de caducidad en el Instituto de Maternidad vinculado con el periodo de excedencia. Como verán, son muchos términos muy técnicos vinculados con un instituto que obviamente todavía no hemos desarrollado, que tiene que ver cuando veamos el capítulo de trabajo de mujer y de menores, como se sigue llamando en el programa. La trabajadora mujer tiene en nuestra legislación laboral una licencia paga que es de 90 días. Esa licencia, normalmente, tal como la contempla la ley, se distribuye 45 días antes de la fecha probable de parto y 45 días posteriores a la fecha probable de parto. La misma legislación permite que la trabajadora a su elección tome un mínimo de 30 y pase 15 días más a la fecha posparto, es decir, que puede llegar a tener una licencia posparto de 60. ¿Cómo y dónde opera la caducidad? Dentro del régimen de la maternidad hay un instituto específico que se llama periodo de excedencia. El periodo de excedencia es una licencia sin goces de haberes que tiene la trabajadora mujer embarazada, que puede solicitarla a su empleador cuando cumple determinados requisitos. Requisitos que son mínimos como tener un año de antigüedad en el empleo, no celebrar un nuevo contrato, seguir residiendo en el país. Esas son las pautas que le exige la ley, contrato para poder exigir, para poder tomarse la excedencia. Y a su vez le pone una cuestión temporal, un plazo hasta cuándo puede solicitar acceder a ese beneficio. Ese plazo es hasta un máximo de 48 horas antes de que le venza la licencia posparto. ¿Por qué 48 horas antes? Porque la ley le exige que 2 días hábiles antes de que se tenga que presentar, ya le haya noticiado a su empleador de que se va a tomar el beneficio de excedencia. Porque si no le avisa hasta ese plazo, se supone o se presume que ya no lo va a tomar, y lo que la ley hace ahí es contempla una caducidad, uno de los 4 casos que vimos de caducidad, que es pierde el derecho a poder exigirle a su empleador a que le otorgue la licencia del periodo de excedencia. ¿Cuál es la razón de ser de este plazo? Lo explicamos mínimamente el otro día, para que se entienda por qué hay una caducidad ahí, y tiene que ver con que el empleador, que es el que organiza la fuerza laboral, seguramente ha tomado un sustituto, un recurso humano sustituto de esa trabajadora mujer embarazada que viene con una licencia ya de 90 días. Y si la trabajadora no le avisa hasta 2 días antes de que va a gozar del beneficio de excedencia, el empleador lo que puede presuponer, con alguna lógica, es que se va a presentar al día 46 a trabajar. Entonces, cuando veamos las modalidades contractuales, vamos a ver que es un requisito importante del contrato eventual, que es el contrato para suplencias que se usa característicamente, que no convivan ambos trabajadores. Es decir, el que está haciendo la suplencia no puede estar trabajando al mismo momento que el suplido, porque si eso se da, desaparece la condición de contrato eventual y el contrato este también pasa a ser permanente. Es un tema de modalidades contractuales que en 2 o 3 clases lo vamos a estar viendo. Pero para que quede claro, el empleador que organiza tiene que saber si su empleada se va a presentar o se va a acoger al beneficio de excedencia. La ley, razonando eso, le puso un plazo límite. Hasta 2 días antes de que venza la licencia, esas son las 48 horas, puede acogerse al beneficio. Si no lo hace allí y pasa ese plazo, es decir, llega al día 45, cuando quiera el 46 solicitarlo, el empleador puede decirle, momento, esto ha caducado, usted no puede gozar del beneficio de excedencia. Le damos una vueltita más de tuerca, es parte del instituto, pero para que ya lo vayan entendiendo. Por supuesto que esa caducidad opera en la medida que el empleador la invoque. Si el empleador no tiene problema y la trabajadora el día 46, 47 viene y le dice, mire, la verdad me voy a tomar la licencia porque me voy a quedar al cuidado de mi hijo menor por 3 meses, y el empleador se la quiere dar, no hay ningún problema, porque obviamente es una decisión que termina beneficiando al trabajador, a la trabajadora en este caso. Ahora, lo que no va a poder, por eso opera la caducidad, es exigirle, obligarle a que le dé la licencia por excedencia
porque perdió su derecho a poder tomársela por no haberla invocado en el plazo oportuno. ¿Quedamos ahí, Yarel, o quedó duda? No, perfecto, gracias. Bien. Comprendido. ¿Alguna duda más antes de que arranquemos? ¿No? Bueno, si no tenemos dudas y estamos en el horario, 16:02, arrancamos con la clase de hoy. Objetivos, siempre me gusta hacer un repaso, poner un objetivo y después hacer un cierre. Es una cuestión de estructuración de clases que con los años tengo. Objetivo de las clases de hoy, tratar de llegar a terminar con principios del derecho del trabajo. Si no podemos, nos vamos a tomar una hora más en la próxima clase nuestra, que ya va a ser la semana que viene, porque el viernes va a dar el doctor Cosentino, pero vamos a procurar terminar con principios del derecho del trabajo. ¿Dónde estamos parados? Es decir, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí y qué es lo que vamos a ver hoy? Recordarán, ya hemos tenido 2 clases, una primera clase introductoria, muy lentamente manejando algunos conceptos, hablando de orden público laboral, hablando del porqué del nacimiento del derecho del trabajo, explicando los alcances del principio protectorio, y en esa primera clase agotamos el principio protectorio con las 3 reglas que tanto hemos mencionado: indubio propietario, norma más favorable y condición más beneficiosa, y vimos el artículo 9 de la ley contrato de trabajo. También hicimos en esa primera clase una aproximación a cómo es que puede estar alcanzada una relación laboral, tanto por la ley contrato, por un convenio colectivo, por un estatuto especial o por un acuerdo individual. Esto es muy importante para que sepamos el flujo normativo que puede regir la relación del trabajador. Hemos hecho mucho hincapié en la primera y en la segunda clase en saber qué es lo que vamos a estudiar, a qué tipos de trabajadores estamos específicamente analizándose en esta materia. Estamos analizando a los trabajadores en relación de dependencia, es decir, al trabajo subordinado. Por lo tanto, hemos excluido al trabajador autónomo. El trabajador autónomo no es de análisis de esta disciplina en la parte de derecho laboral. Luego, en derecho de seguridad social, sí vamos a ver el alcance que tiene el trabajador autónomo. Y también hicimos un análisis del artículo 2, descartando a un trabajador que también es subordinado y también es dependiente, pero que depende de la administración pública. Dijimos que los trabajadores de la administración pública, nacional, provincial, municipal, están excluidos de la ley contrato y están excluidos de nuestro análisis. Eso fue básicamente nuestra primera clase. Nuestra segunda clase fue entrar en el principio de irrenunciabilidad. Y no solo ver el alcance de lo que implica que los derechos laborales sean irrenunciables en los términos tanto de la ley contrato de trabajo como del análisis del concepto de orden público laboral, sino que nos detuvimos y nos llevó toda la clase a analizar lo que son las excepciones al principio de irrenunciabilidad. Esto es importante que cuando ustedes estudien, sobre todo si no han podido cursar o no han alcanzado a ver el video, no cometan el error de pasar los principios como algo muy por arriba y sobre todo de cuando vean el principio de irrenunciabilidad, creer que se trata simplemente de este párrafo que está en el programa y digan, bueno, ¿qué es la irrenunciabilidad? Alcance de la irrenunciabilidad, qué dice el artículo de la ley, porque les va a faltar todo el contenido que hemos visto, que son las excepciones al principio de irrenunciabilidad, que repasamos rápidamente sin volver a darlas, pero para que nos quede conceptualmente lo que dimos en la clase pasada. Primer excepción al principio de irrenunciabilidad fue la renuncia al empleo. Recuerden, artículo 240, la renuncia formal debe ser por telegrama colacionado laboral o ante la autoridad administrativa. Luego vimos los supuestos de caducidad. Dijimos que la ley contrato, no sé si en el mismo orden, estoy recordando la clase, pero quizá haya alguna alteración en el orden. Vimos caducidad, dijimos que no hay más caducidad que las previstas en las leyes, y ahí tratamos los distintos supuestos de caducidad que vimos, que eran 4. Como yo ya estoy perdiendo garganta, ustedes me van a contar. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué caducidades vimos? Yarel recién nos preguntó sobre una. Supuesto de caducidad de la trabajadora mujer embarazada en el periodo de excedencia, 48 horas antes de que termine la licencia,
debe solicitarla, si no la solicita, lo pierde. Otro, que tire y pegue, a ver, otro supuesto de caducidad que se acuerden. Plazo para Yo impugnar las leí 30 días sanciones. para impugnar sanciones disciplinarias. Bien, Víctor creo que era el que estaba hablando. Sanciones disciplinarias, recuerdan, facultades de organización y dirección, el empleador puede, si el trabajador no cumple con alguna directiva o instrucción, sancionarlo. Eso vamos a ver después un instituto específico, pero acá lo que nos interesa saber es que una vez que es sancionado, el trabajador tiene 30 días para impugnar esa sanción. Si no la impugna dentro de ese plazo, caduca su derecho, es decir, la sanción queda firme. ¿Alguna compañera estaba aportando alguna otra por ahí? A ver, ¿qué otro ¿Francos supuesto? compensatorios? Francos compensatorios. Entonces, perdón con esto, que voy a hacer una pequeña aclaración. Esta materia tiene la particularidad de que tiene una integralidad absoluta. Yo puedo entrar y salir a cualquier tema. Entonces me parece que al menos en estas primeras clases, lo primero que tienen que tratar de hacer es posicionarse en el tema, en el instituto, porque como no lo manejan bien, para al menos saber de qué hablamos. Si yo digo francos compensatorios como un tema tirado al aire, hasta tanto no sepamos de qué es muy difícil después ubicar cuándo opera la caducidad. El franco compensatorio es parte del Instituto del Descanso. Recuerden que dijimos que había diferentes tipos de descanso. El descanso diario, entre finalización de una jornada y comienzo de la otra. El descanso semanal. Ahí en el descanso semanal, pausa. Si me invaden el descanso semanal, me tienen que dar un franco la semana siguiente, inmediata posterior. Si no me lo dan en esa semana siguiente, inmediata posterior, a la segunda semana yo, trabajador, me lo puedo tomar, a su vez con un beneficio que es un recargo de cobrarlo con un 100%. Si vence esa segunda semana y no me lo tomé, ahí aparece la caducidad del franco compensatorio. Ese es el plazo de caducidad. Sayar aportaba las de la licencia del periodo de excedencia, que ya lo habíamos visto. Si nos está quedando una, ¿se acuerdan el último caso? Bien, Aldana dice descanso anual, vacaciones, dice alguien más, Camila, y es ese. Recuerden, seguimos otra vez en el Instituto del Descanso, diario, entre jornada y otra jornada, en la semana, al año. Descanso anual, vacaciones. ¿Quién debe otorgar las vacaciones? El empleador. Fecha desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, notificando 45 días antes. Cuando el empleador no me ha notificado y yo ya computo que no voy a poder notificar, tomarme las vacaciones hasta esa fecha, yo, trabajador, lo notifico y comienzo a gozarlas. Y tengo un mes más, hasta el 31 de mayo, para tomar las vacaciones. Si no alcancé o no me tomé las vacaciones al 31 de mayo, caducan. Ese es el plazo de caducidad vinculado con las vacaciones. Recuerden que hay una quinta, que el otro día, a pregunta de una compañera, la agregamos, no la vamos a tomar en el parcial, pero como ya la dimos, la vamos a recordar en esta clase, que es un supuesto de caducidad, digamos que inverso. Es el empleador el que, si no ejerce una acción de daños cuando el trabajador intencionalmente, ya sea con dolo o con culpa grave, destruye parte de los bienes de la empresa, para reclamar ese daño por las roturas y lo que ha sufrido, tiene un plazo de 30 días desde que ocurre el daño para iniciar la acción. Si no la inicia, el empleador pierde el derecho a querer recuperar lo dañado, digamos, al pago de la indemnización. ¿Por qué no la explicamos o no la damos intensivamente? Porque esa caducidad requiere muchas otras cosas, como por ejemplo saber de que el empleador no puede compensar manum militari del recibo lo que sean daños. O sea, no es que el empleador dice, me rompiste el tractor, te descuento 100 y no te pago el sueldo. Todo eso está prohibido, artículo 133 y siguiente de la ley, y es meterse mucho en un instituto que la verdad que a esta altura no estamos en condiciones de ver. Entonces, solo la mencioné porque la comentó una compañera. Nos fuimos después a prescripción, vimos que el plazo de prescripción es de 2 años, dijimos que se aplican todos los supuestos del Código Civil y Comercial en lo que sea interrupción y suspensión. Particularmente vimos como suspensión la utilización de la puesta en mora por única vez y por 6 meses, como dice el Código. Recuerden que la puesta en mora es normalmente la intimación por carta documento a que me paguen ese crédito que yo digo que me deben.
y analizamos un supuesto único y especial que está en la ley contrato. O sea, aplico todo lo del Código Civil y Comercial más uno particular que está en la ley contrato de trabajo, que es la reclamación administrativa. ¿Se acuerdan? La reclamación administrativa, voy ante la autoridad administrativa laboral, hago el reclamo de mi crédito, y en ese supuesto, la interrupción, porque eso es un caso de interrupción, dura lo que dura el trámite, pero como un máximo de 6 meses. Va de vuelta. Dura lo que dura el trámite, pero tiene un plazo máximo que son 6 meses. Esto quiere decir que si el trámite duró un mes, se termina el efecto interruptivo. Pero si el trámite duró 7, 8, 9 meses, a los 6 se terminó el efecto interruptivo. Ese es el supuesto específico del 257 de la Ley Contrato de Trabajo. Después vimos conciliación y transacción. Dijimos que más allá de que técnicamente no son lo mismo, la ley de contrato toma a los acuerdos conciliatorios y transaccionales como si fueran sinónimos. Y aquí lo que analizamos es que para que haya validez de esos acuerdos tienen que necesariamente ser formulados por ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial. Eso descarta cualquier otro lugar. No puedo acordar ante el abogado, no puedo acordar ante el escribano, no puedo acordar ante un amigo, no puedo acordar ante el sindicato, no puedo acordar si quiero darle validez de acuerdo transaccional. Tengo que hacerlo ante la autoridad administrativa o ante la autoridad judicial. Y no basta con eso. Una vez que acordé, debo obtener del órgano interviniente, ya sea administrativo o judicial, la homologación del acuerdo. La homologación es importante porque es donde la autoridad, ya sea administrativa o judicial, evalúa de que ese acuerdo implique una justa composición de los intereses y derechos de las partes y no viole el principio de irrenunciabilidad. Por eso, para que el acuerdo conciliatorio transaccional sea liberatorio, tiene que estar homologado. Si no está homologado, no tiene esos alcances. Desistimiento de la acción y desistimiento del derecho. Dijimos que cuando yo inicio una acción judicial, puedo válidamente resolver, no continuar, desistir de la acción, me voy de este juicio, me voy de este proceso. Puedo solamente irme del juicio o puedo a su vez decir desisto del derecho, es decir, este derecho no lo voy a volver a invocar. Esto en el ámbito civil y comercial es válido, existe como tal. En el ámbito del derecho laboral se puede desistir de la acción, pero no se puede desistir del derecho, porque desistir del derecho implicaría renunciar al derecho, y como el principio es la irrenunciabilidad, no puedo renunciar al derecho. Pero para que sea válido el desistimiento de la acción, recuerden que debe ser ratificado de manera personal por el trabajador ante la autoridad judicial y a su vez tiene que tener una resolución que le dé validez al desistimiento de la acción. Explicamos en la clase anterior los motivos por cuál la ley contempla esto y la protección y la tutela que hace de un eventual fraude por algún acuerdo espurio que se haya realizado por fuera. Pero esto para tener una noción. Creo que hasta ahí solo he hecho un compilado de 15 minutos de las dos clases. Si los institutos se manejan así, estamos bien. Si hay dudas sobre alguna de las explicaciones, preguntan y ampliamos los temas. Una aclaración respecto de las dudas. Como no todos pueden cursar presencial por distintos motivos, quienes vean este video y no les hayan tenido la oportunidad de preguntar porque no estuvieron en la clase y les quedó la duda, me mandan un mail o a través de algún compañero o busquen la forma para que la duda no quede y podamos evacuarla. Y si es un tema de horario de conexión, porque en este horario justo no dispone de computadora en casa o no tiene servicio de internet, hacemos en otro horario una clase especial para evacuar dudas, así nadie queda en inferioridad de condiciones. Sabemos que lamentablemente el tema este del no presencial, aquellos que no pueden acceder o que tienen problemas con la compu o con un internet no confiable, lo sufren. Así que busquemos alternativas para que eso no pase. Vamos a la clase de hoy. Perdón, ¿alguna pregunta antes que arranquemos con la clase de hoy? ¿Ninguna? Bien. Seguimos en principios. Y vamos a ver ahora principio de primacía de la realidad. Estoy en el programa como para que vean cómo están reflejados. La verdad que
descripción que hace el programa de los principios es solamente enunciarlos y nada más, no hace una explicación exhaustiva ni lo desagrega. ¿Qué es principio de primacía de la realidad? En la práctica van a ver que es uno de los principios que más utilizan los jueces. En el ámbito del derecho laboral, poco importa lo que las partes dicen que han pactado, sino que lo que manda es lo que se prueba que haya ocurrido. Va de vuelta, no es una definición, razónenla más allá de que tomen la nota. En el ámbito del derecho laboral, poco importa lo que las partes dicen que han pactado, sino que lo que le importa al juez es lo que verdaderamente ha ocurrido, es decir, lo que se pruebe que ha ocurrido. Eso se llama principio de primacía de la realidad, es decir, la realidad se impone por sobre lo que pueda decir la documentación. Voy a poner un ejemplo bastante polémico normalmente. Si yo contrato a una persona y digo que trabaja 8 horas por día y que se va a las 12 del mediodía y a las 8 de la tarde, hace 2 bloques de 4 y en función de eso en su recibo de sueldo liquido todos los meses jornada de 8 horas de lunes a viernes. Eso es lo que yo, empleador, digo y en mis registros tengo. ¿Qué pasa si ese trabajador dice de que en realidad él todos los días trabajaba 1 hora más por día? Es decir, hacía 5 horas por fuera de las 8 horas que estaban estipuladas. ¿Puede el empleador eximirse de cualquier tipo de prueba y de cualquier tipo de responsabilidad trayendo los recibos diciendo no, esto es lo que dice así? Es más, puede traer un contrato donde el trabajador diga que solo va a trabajar 8 horas. ¿Puede? En el derecho laboral, no, porque va a bastar con que el trabajador en un juicio demuestre de que más allá de lo que dicen los registros de su empleador, él tenía una jornada extendida para tener derecho a cobrar el adicional por esa jornada extendida, entiéndase eventualmente horas extras al 50 o al 100 según cómo funcionen las horas extras. Otro ejemplo bastante más polémico y muy común. Yo contrato a una persona que supuestamente es autónoma, que está inscripta como monotributista y que me factura como monotributista. Dijimos en la clase donde sacamos a los autónomos de aquí de nuestro análisis que los autónomos a los fines fiscales tienen una división para la FIP entre monotributistas y responsable inscripto. Esa es una denominación que a nosotros poco nos importa, porque en realidad son autónomos. Autónomos es el trabajador que cuenta con su propia organización y tiene los recursos de los que se vale para prestar sus tareas, de manera independiente. Entonces yo contrato a un monotributista para que ejecute determinadas tareas. Y hago un contrato formal con ese monotributista que lo denomino locación de servicios. Recuerden que el código, con mayor claridad, el Código Civil actual, contempla la posibilidad de la locación de servicio y la locación de obra. Yo hago un contrato de locación de servicio. Pongo las pautas, digo que esta persona es autónoma, firmo ese contrato, certifico las firmas y comienza la prestación. Luego de un tiempo viene esta persona y me reclama y me dice que es empleado mío, que no es un trabajador autónomo. ¿Me basta a mí con mostrarle a un juez ese contrato para eximirme de cualquier otra prueba? ¿Entienden el planteo? ¿Sí? Tengo algunas caras que me miran. ¿Me basta? No, no me basta. ¿Por qué? Porque si en ese juicio esa persona demuestra de que ese contrato es un fraude a la ley, porque en realidad, por más que él era monotributista, trabajaba de manera dependiente, iba todos los días, cumplía horario, no le prestaba servicio a nadie, no tenía estructura ni organización empresarial, sino que venía a mi local y hacía las tareas dentro de mi local, etcétera, etcétera, el juez va a compactar toda esa información, va a aplicar el principio de primacía de la realidad y en función de eso va a resolver de que había una relación laboral subordinada. Y como tal va a aplicar el orden público laboral, es decir, las disposiciones del derecho del trabajo. No me meto mucho en esto, solo lo traigo como ejemplo, porque todavía ustedes no han visto contrato y relación de trabajo, que lo ven el viernes con Sergio, y ahí van a ver las notas distintivas de lo que se llama la subordinación técnica, económica y jurídica.
Es solo un ejemplo para que ustedes entiendan, y un ejemplo traído de la realidad, porque suele ser común de que en fraude a la ley se diga que una persona es autónoma cuando en realidad es un trabajador dependiente. Y lo que está haciendo es poniéndose un supuesto paraguas de un contrato como si fuera un contrato de una locación de servicio, pero en los hechos la práctica es que es un trabajo subordinado. Entonces, al derecho laboral poco le importa lo que las partes digan que han pactado, sino que le interesa lo que verdaderamente ha ocurrido. Eso que verdaderamente ha ocurrido es lo que se denomina aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿Alguna duda respecto de esto? Traten de tener dudas, así yo puedo tomar un mate cada tanto, porque si no, no me... Ah, bien. Sí, exactamente. Perdón, estoy contestando un chat que no sé si está en público o en privado, pero dice, el principio de primacía se usa también en los casos de trabajo en negro. Mariano dice, sí, por supuesto, Mariano. Es uno de los ejemplos también muy típicos. Trabajo en negro, para aquellos que no están familiarizados con determinadas denominaciones, es el trabajo no registrado. Es decir, aquel trabajador que ni siquiera está con un contrato como autónomo, es decir, no hay un fraude con una figura contractual, sino que directamente no está registrado. Por eso se lo denomina en negro. No está en blanco, a contraposición del negro es que está blanqueado, quiere decir que está inscripto, registrado. Entonces, si yo soy un trabajador no registrado, entiéndase en negro, y en algún momento lo intimo al empleador por algo, poco va a importar que el empleador diga, no, no lo conozco, yo no lo tengo en mis libros, no es empleado mío. Con que venga y demuestre de que ha prestado tareas subordinadas durante un tiempo determinado y que en función de esas tareas ha puesto a disposición la fuerza laboral, hay una relación laboral, hay un contrato de trabajo y nacen los derechos aplicando el principio de primacía de la realidad. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí, Camila? ¿Y cómo determina, o sea, cómo hace la valoración del juez para determinar qué prueba es válida o no? No sé si me estoy vendiendo en algo muy... O sea, lo que voy es, bueno, si uno me trae un contrato y me trae un montón de documentación que acredita, o por ejemplo, si es al contrario, o sea, si el principio puede operar de manera contraria, que me traiga al trabajador mucha documentación en donde él acredite eh, algo y el empleador tenga algo, prueba que acredite lo contrario. ¿Cómo se hace en ese caso? Bien. Entraste por un lado y la convertiste a la pregunta en otra cosa, las dos son muy interesantes. A ver, la prueba en el ámbito del derecho laboral es amplia, hay principio de amplitud probatoria y no se pesa, no tiene más valor una que otra. Entonces, no es que 2 kilos de papel valen más que medio testigo, un testigo, 5 testigos. No es que 5 testigos valen más que uno. Es un tema procesal, principio de la libre convicción, es lo que el tribunal, el juez o el tribunal laboral, como les expliqué el otro día en la diferencia entre Neuquén y Río Negro, valore, sopese y lo termine de convencer. Lo que más lo termine de convencer es lo que va a aplicar. Pero hiciste otra pregunta adentro que es muy atinada, que es, ¿este principio de primacía de la realidad solo juega en favor del trabajador? No, no es que solo juega en favor del trabajador. Es un principio que se aplica para resolver conflictos, con lo cual, si la realidad indica algo distinto a lo que el trabajador está sosteniendo, el juez debe regirse por la realidad. Entonces, ojo, porque ahí Camila trajo algo muy importante. No es que solo se aplica la realidad si lo beneficia al trabajador. Recuerden que lo que puede ocurrir, si vamos ya un poquito para atrás a los principios que hemos visto, al principio protectorio, a la regla del indubio prooperario, que puede ser aplicada a los casos de hechos en el caso concreto, podría haber una cuestión de duda en la prueba, y si existe una duda en el caso concreto, el juez puede, aplicando la regla del indubio prooperario, resolver a favor del trabajador. Pero debería existir la duda para que pueda aplicar la regla. En cambio, en términos generales, como lo preguntó Camila, no es que solo voy a la realidad si lo favorece al trabajador. Debo estar siempre en la realidad, lo favorezca o no al trabajador. Bien, ¿seguimos? ¿O alguna duda más, alguna pregunta respecto de esto? ¿No? Principio de continuidad. ¿Qué es esto? En la ley contrato
el legislador parte de presumir de que la relación tiene vocación de continuar, es decir, que pretende, desde que nace, transcurrir hasta un final que la propia ley determina como el final ordinario o lógico de un vínculo laboral. ¿Qué es cuál? La jubilación. Es decir, que el objetivo de la ley es que la relación comience para perdurar en el tiempo de forma tal de que solo finalice cuando el trabajador reúna los requisitos para jubilarse. Obviamente que hay muchas otras formas de que se finalice o se extinga la relación laboral, pero estamos hablando de ordinario, que es lo que la ley pretende o cómo es que por defecto concibe. Y tal es así que, en definitiva, lo que la ley, en caso de dudas, siempre va a pretender es a lo que se llama la sobrevivencia del contrato, es decir, a que el contrato como tal mantenga su vida y no a que se extinga. La ley no presume que el contrato se finalice, sino que la ley presume que el contrato continúa. A pregunta de una compañera, va de vuelta a la explicación de cómo es que opera el principio de continuidad. La ley contrato, la legislación laboral en realidad, pero la ley contrato en particular, sostiene de que una vez que se inicia el vínculo laboral, hay una vocación de que perdure en el tiempo, de que continúe en el tiempo. No es que ese contrato o ese vínculo es transitorio o es por un plazo determinado. Ahora vamos a explicar eso. Sino que la ley presume la continuidad del vínculo, tal así lo presume que ve como una finalización ordinaria y lógica la jubilación. Es decir, yo mañana con 25 años comienzo a trabajar y que cuando cumpla los requisitos jubilatorios para con ese empleador, ahí recién se extinga y termine la continuidad que vino manteniendo el vínculo laboral. Esto va de suyo que es lo que la ley presume, no es lo que necesariamente existe en todos los vínculos laborales, porque si no estaríamos partiendo de una realidad que no es tal, que cada persona que entra a un trabajo se jubila en ese trabajo. Todos sabemos que esto no es tan habitual ni es tan normal, porque la vida de los seres humanos cambia, los trabajos también cambian, entonces hay distintas formas en que se puede extinguir. Pero estamos analizando el principio. Ahora bien, ¿por qué es importante el principio de continuidad? Porque para la legislación laboral argentina, los contratos que no son con esa vocación de permanencia son la excepción. Y como son la excepción, están sujetos a formas determinadas. Es decir, que si yo nada dije cuando empecé a trabajar, la ley presume que yo entré a trabajar con lo que se denomina un contrato por tiempo indeterminado. Eso hace el principio de continuidad. Contrato por tiempo indeterminado. Si yo nada dije y empiezo mañana, voy a ponerlo en un ejemplo. Yarel, que está con cara de muy concentrada porque está tomando apunte o no entiende nada, viene al estudio hoy viernes a la tarde y dice, profe, estoy buscando trabajo, ¿usted necesita secretaria? Sí, Yarel, justo estoy buscando una. Ok, lunes a la mañana a las 8, presentate. Viene el lunes a la mañana, se presenta, comienza a trabajar. No firmamos nada. ¿Qué se presume que hay ahí? Un contrato por tiempo indeterminado. Porque la ley contrato, ante la falta de un contrato formal escrito que diga lo contrario, presume que este contrato es por tiempo indeterminado. Y presume que va a haber continuidad en esa relación. Ahora, si yo le hubiese dicho a Yarel, mirá, justo tengo una secretaria que está con licencia por maternidad. Venite el lunes, que vamos a hacer un contrato eventual, por escrito, que va a durar como una suplencia lo que dure la licencia de Romina, que está con licencia por maternidad. Ahí ya estamos en presencia de otro tipo de vínculo. Estamos en un contrato eventual donde es formal, debe ser por escrito y está atado a una suplencia. Entonces, el principio de continuidad ahí se vio restringido a lo que dure la suplencia. Pero si no lo hicimos de esa manera y no dijimos nada, la ley por defecto presupone que los contratos son por tiempo indeterminado. ¿Se ha entendido eso? ¿Sí?
Espero que sí, porque ahora vamos a explicar que esa indeterminación para nuestra legislación está limitada o está de alguna forma atacada en los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque la ley contrato, en una reforma que tuvo en los años 90, contempla lo que se denomina periodo de prueba. Que ahí Lorena estaba apuntándolo justamente. Periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Para los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua, ahora simplemente anoten, luego vamos a explicar, para los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua, se presume que el contrato es celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. Entonces, el principio de continuidad, que antes era sin ningún tipo de miramiento ni observación, desde los años 90 que apareció el periodo de prueba, ahora también está de alguna forma restringido a superar esos 90 días, esos 3 meses. ¿Por qué? Porque durante el periodo de prueba las partes pueden extinguir sin invocación de causa la relación laboral. Entonces, vamos de vuelta para que se entienda lentamente. Estamos hablando del principio de continuidad. Dijimos que la ley presume que los contratos son por tiempo indeterminado. Si no decimos, ni pactamos, ni firmamos en contrario, son por tiempo indeterminado. Pero con una característica, que a partir de la reforma que se introdujo en un texto que ya ha sido cambiado, pero el artículo sigue siendo el 92 bis en la ley contrato, existe lo que se denomina periodo de prueba. Y el periodo de prueba es un plazo de 3 meses desde que se inicia la relación laboral para los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. La ley presume que se han celebrado a prueba. Entonces, ¿cuándo vuelve a adquirir fuerza el principio de continuidad? Cuando vencido esos 3 meses, la relación ha continuado y ahí sí presuponemos que se va a extinguir con la jubilación. Pero puede pasar de que se extinga en el periodo de prueba. Vamos a empezar con esto ya a meternos un poquito más a lo hondo, porque dentro del periodo del principio de continuidad vamos a ver periodo de prueba. Así que abróchense los cinturones que arrancamos con una vuelta de tuerca sobre esto. Recuerdan que hice 4 veces el subrayado que se presume celebrado a prueba para los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a tener que ver ahora cómo es que pueden ser los contratos en nuestra ley contrato de trabajo, porque si no estas clasificaciones los van a volver locos. Hay una primer doble clasificación muy clara. Los contratos pueden ser por tiempo indeterminado o B, a plazo o a término. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden ser los contratos en el ámbito del derecho laboral? Por tiempo indeterminado, que sería A, o B, otra forma, a plazo o a término. Los contratos por tiempo indeterminado, a su vez, tienen una doble clasificación. Los contratos por tiempo indeterminado pueden ser de prestación continua, 1, o de prestación discontinua, número 2 le ponemos. Esto en un pizarrón es bastante más fácil de explicar y me olvidé de hacer una filmina para ponérselos ahí. Va de vuelta. Los contratos se dividen en la ley por tiempo indeterminado o a plazo y a término. Y el contrato por tiempo indeterminado, a su vez, puede ser de prestación continua y de prestación discontinua. Quédense un segundo ahí. Vamos a los contratos por tiempo indeterminado para ya aclarar el panorama y que no queden dudas. ¿Cuál es el contrato por tiempo indeterminado? El que ustedes conocen de ordinario, ese que inicié y trabajo todos los días, salvo los días de descanso y vacaciones, hasta que me vaya, renuncie, me echen, pero el contrato es por tiempo indeterminado. Ahora, ¿cuál es esa diferencia entre que la prestación sea continua o discontinua? Si es continua, trabajo efectivamente todos los días hábiles laborales del año, salvo mis vacaciones. Pero si es discontinua, en realidad es un contrato, como se denomina en la ley, de temporada. O sea que la modalidad de temporada
es un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. Valeria, ¿lo entendiste? Valeria Acuña, que te tengo acá abajo, ¿sí? Porque pusiste cara de... Bueno, va de vuelta. Contrato por tiempo indeterminado, prestación continua o discontinua. Continua, trabajo todos los días hábiles laborales del año, salvo, por supuesto, mis vacaciones y mi descanso. Discontinua, trabajo determinados ciclos del año, que es donde la empresa está operando. Eso es lo que se llama modalidad de temporada, que lo vamos a ver luego cuando veamos las modalidades contractuales. ¿Qué es ejemplo de modalidad de temporada? Démenme ustedes. Ustedes saben. Profe, Sí, ¿puedo ser, por ejemplo, en la temporada de cosecha los trabajadores golondrinas? bien. ¿Quién lo dijo? Profe, ¿Guadalupe? Bien. profe, Cosecha, otro ejemplo, acá en las Manuel. grutas me parece. En las grutas también los trabajos por temporada que son Bien. de diciembre a febrero. Bien. ¿Qué más? ¿No tenemos nadie de la cordillera? ¿Nadie nos va a invitar a la casa que vayamos a esquiar ahora que podemos viajar todos y hacer todo ese tipo de cosas? Claro, la Centros de temporada esquí. de turismo. Turismo, centros de esquí. Entonces, voy a solo dos palabritas de esto porque después vemos modalidad. Guadalupe trajo un ejemplo que está bien, pero que ya les aclaro que hace mucho ruido. Porque ella dice, el trabajador de cosecha, es cierto, el trabajador de cosecha de fruta es un trabajador de temporada. Pero no es en principio de temporada el que hace raleo, el que hace poda, que son otras tareas tan similares a estas como tarea rural. Luego vamos a explicar por qué, porque eso es meternos en el Estatuto del Trabajador Rural. Pero para que no quede en duda, está bien lo que dijo Guadalupe. El que cosecha es de temporada. El que trabaja en un galpón de empaque también es normalmente de temporada. O sea, todos los galpones de empaque en nuestra zona del Alto Valle suelen ser tareas de temporada. Trabajan desde que está el sello de la cosecha de la fruta, el 15-20 de enero, hasta abril, y algunos trabajan más haciendo lo que se denomina postemporada. Los que hacen turismo, creo que lo dijo Lucas, normalmente también tienen ciclos de temporada. Esto no quiere decir que no haya actividad el resto del año, sino que hay un ciclo activo que es donde más se realiza la actividad. Por eso hablé de la cordillera, porque si yo soy un instructor de esquí, mi temporada laboral como instructor es obviamente en el invierno cuando hay nieve. Yo no soy instructor de esquí en enero. Más allá de que yo haga otra cosa, pero estamos hablando que me contrata el centro de esquí como instructor y mi ciclo es lo que dura el periodo que hay nieve en el cerro para que yo pueda dar clases de instructor. ¿Eso qué es? Eso es modalidad de temporada que está previsto en el artículo 96 y siguiente de la Ley Contrato de Trabajo. Ese es un contrato por tiempo indeterminado, pero que la prestación es discontinua, es decir, la prestación se da en determinados ciclos del año. ¿Pero por qué es indeterminado? Porque una vez que nació, tiene vocación de perdurar, no es que cada temporada me echan y me vuelven a contratar, me echan y me... No, la relación es una sola. Manuel, que está un poco más avanzado, dice ahí no habría periodo de prueba. Exacto, yo quería llegar a eso después, Manuel, vos te anticipaste porque quería ir lento. ¿Qué pasa? Como les dije que el periodo de prueba que está en el artículo 92 dice que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua se entiende celebrado a prueba, lo que la norma hace es excluir a la modalidad de temporada. Por lo tanto, la modalidad de temporada no puede ser celebrada a prueba. Vamos a ir a la ley para que no quede duda. Denme un segundo. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Fíjense cómo arranca. El artículo dice: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Y, por supuesto, para no quedarnos con ninguna duda, vamos al artículo 96, denme un segundito, 96, del contrato de trabajo de temporada.
Caracterización. Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa de explotación, se cumple en determinada época del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Entonces, para redondear lo que estábamos explicando y lo que se anticipó ahí el compañero en deducir, si yo tengo un contrato de temporada, que es un contrato por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua, no puedo celebrarlo válidamente a prueba, porque solo pueden ser celebrados a prueba los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. Sí, Lourdes, hice este aporte en una clase anterior de los contratos temporarios y de temporada, pero eso está vinculado con la ley 26727, que es el Estatuto de los Trabajadores Rurales. No me parece que nos metamos acá porque vamos a armar mucha confusión, pero está bien tu aporte. Esos son los temporarios y no de temporada, los del apodo del raleo a los que hacíamos referencia. Vuelvo, porque en esta gráfica que nos armamos en el aire, solo nos fuimos a la parte de arriba, a la contratos por tiempo indeterminado, de prestación continua y de prestación discontinua. ¿Se acuerdan? Nos quedó el B, que son los contratos a plazo o a término. Dentro de los contratos a plazo o a término hay dos modalidades muy clásicas, que es el contrato eventual, por un lado, y el contrato a plazo fijo, por otro. Entonces, con ese pequeño gráfico que hemos hecho en el aire, pero que ustedes habrán hecho ahí que lo anotaron, tenemos que en esencia los contratos dentro del ámbito del derecho laboral privado pueden dividirse de esta manera: contratos por tiempo indeterminado y contrato a plazo. Los contratos por tiempo indeterminado pueden ser de prestación continua o discontinua, y los contratos a plazo pueden ser plazo fijo o eventual. Son dos formas de contrato directo, distinto. ¿Qué presume nuestra ley? La ley presume que si las partes nada han dicho, el contrato es por tiempo indeterminado de prestación continua, salvo que por el giro de la actividad pueda presuponerse que la prestación es discontinua. O sea, si yo entro a trabajar, como recién dije, a un centro de esquí como instructor en el invierno, la ley presume que soy una modalidad de temporada y no necesita formalidad. Los contratos por tiempo indeterminado no requieren ser hechos por escrito. Los contratos a plazo y a término, como son la excepción, son formales. Deben ser hechos por escritos. ¿Hasta ahí estamos medianamente? Bien, ¿por qué nos metimos en todo este lío? Porque en realidad estamos nada más que en el principio de continuidad. Pero mentiríamos si decimos que el principio de continuidad rige con esta vocación que tenía originalmente la ley, si no sabemos de que hay un periodo de prueba. Que en los años 90, cuando se modificaron algunas disposiciones de la ley de contrato de trabajo, se habló de lo que se denominó la flexibilización laboral, del neoliberalismo del gobierno de la época del 90, quedó un artículo que sigue aún vigente, que es el periodo de prueba. Entonces, para poder hablar de continuidad, tengo que superar los 90 días, porque si no lo supero en el periodo de prueba, el empleador puede directamente despedirme y luego vamos a ver las consecuencias. Con eso, de continuidad, suficiente. Por supuesto que de periodo de prueba hemos enunciado el artículo, no lo hemos visto. Cuando ustedes terminen las clases que viene y la otra, de ver contrato y relación con Sergio, vamos a entrar en cada una de estas modalidades y vamos a ver bien periodo de prueba. Así que aguanten un poquito para ver el desarrollo de cómo funciona el periodo de prueba. Solo lo tengo que dar aquí para que sepan cómo opera con el principio de continuidad. Bien. Hay otro principio, en realidad hay tres principios que son muy comunes al derecho en general, que es el principio de buena fe, de justicia social y de equidad, que cuando lo lean van a ver que no tiene nada de particular respecto de lo que ustedes ya vienen estudiando en otras disciplinas. Pero, en el caso de la buena fe, la diferencia que tiene la legislación laboral es que el principio lo toma y lo aplica como medio instrumental en determinadas disposiciones específicas de la ley de contrato. Es decir, hay institutos de la ley de contrato que pivotean con la buena fe contractual.
El principio de bona fide lo tienen desde el derecho romano para acá, ya lo han estudiado en obligaciones, lo van a ver en contratos, o sea, es un principio común al derecho. Pero lo que les quiero decir es que en el ámbito del derecho laboral hay disposiciones que claramente se explican en función del principio de buena fe. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos como para que vean cómo operan. ¿Alguien sabe lo que es el preaviso? ¿Qué es el instituto del preaviso? Antes del despido, tienen que avisarte con 30 días de antelación, me parece. Bien. ¿Alguien le ayuda a Mariano? ¿Están de acuerdo con él? Yo voy a preguntar... No escuché, profe, pero si mal no tengo entendido, es como el aviso que tiene que dar tanto el empleador como el empleado antes de finalizar la relación laboral. Bien. Unos 15 días, si no mal recuerdo. Bueno, Víctor y Mariano fueron, más allá de que uno dijo 15 y otro 30, que los dos tienen razón, porque va a depender de qué, puede ser 15, puede ser 30, más allá del plazo, el preaviso es, en función del principio de buena fe, la obligación que tienen las partes de avisarle al otro que van a extinguir este vínculo sin que exista causa, en función de que como el contrato es de tracto sucesivo y se viene sucediendo en el tiempo, yo debo decirle al otro, por buena fe, que he tomado la decisión de extinguir. Y es una obligación, como hizo Víctor, que pesa para las 2 partes del contrato. Es decir, que tanto el trabajador cuando renuncia, como el empleador cuando va a despedir sin causa, está obligado a avisarle al otro 15 días si fuera el trabajador, y el empleador 15, 30 o 60, después vamos a ver los plazos de preaviso según determinadas circunstancias. No me importan los plazos, me importa que entiendan que el preaviso como instituto, propio del Instituto de las Extinciones de las Relaciones Laborales, pivotea sobre la esencia de la buena fe. Y el no otorgarlo, el no preavisar, el no avisarle al otro con esa antelación, tiene una consecuencia económica. Tengo que pagar lo que se denomina indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, la misma ley dice, si usted viola esta buena fe, que es avisarle en un contrato que tiene vocación de continuidad al otro, de que se va a ir del contrato, por no avisarle, la consecuencia va a ser económica. Va a tener que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos con otra. ¿Alguien sabe lo que es la concurrencia desleal? Creo que es cuando los empleados forman como una organización, o no una organización necesariamente, pero compiten con el servicio que da el empleador, o algo así. O algo similar. Bien. Aparte de Víctor, que estaba bastante atinado, ¿alguien más escuchó hablar de concurrencia desleal? ¿No? O sea, que ustedes no se manifiesten, ¿quiere decir de que no han escuchado o que no tienen ganas de contarme si han escuchado? ¿Cómo debo interpretar las caras de así, de el que tome el agua, el silencio absoluto? ¿Cuál? Yo escuché No. sobre competencia desleal. pero no sé Bien. ¿Quién escuchó eso? Ailín. Ah. Bien, bien, bien. Es ¿Es un lo mismo? avance. No, no es lo mismo, Ah. pero son primas hermanas. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho comercial, del derecho civil y comercial, existe lo que se llama competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Es cuando con artimañas le quiero sacar el cliente al otro. Bueno, en el ámbito del derecho laboral el término es concurrencia desleal y como dice Víctor, implica que el trabajador pretende sacarle clientela a su empleador en beneficio propio sin que el empleador sepa o lo autorice para eso. Va de vuelta. En el ámbito del derecho laboral, la concurrencia desleal es cuando el trabajador pretende sacarle o desviar la clientela de su empleador en beneficio propio sin que el empleador lo haya autorizado o lo consienta. ¿Por qué viene a cuento esto? Porque justamente la concurrencia desleal está prevista en la ley como un supuesto de violación del principio de buena fe que justifica la extinción del vínculo laboral con causa.
Es decir, que si el trabajador cometiera concurrencia desleal, el empleador podría invocar esa causa como una injuria grave para despedirlo. Siempre contaba, creo que ya lo dije, me repito todos los cuatrimestres, hicieron ya 31 años que doy clases. Y hace 20 contaba un ejemplo de algo que me había pasado una vez trabajando en San Martín de los Andes, pero después esto de la concurrencia desleal se superó solo hace 5 o 6 años con un hecho que voy a contar y es tal cual, porque lo recuerdo, iba llegando justo a la facultad a dar clases cuando ocurrió. Yo había llevado el auto al service, lo había dejado para que le hicieran el service de X kilómetros, y en un momento determinado, antes de llegar a la facultad, me entra un WhatsApp de una persona que me dice: hola, lo van a llamar de la agencia, le van a decir que hay que hacerle pastilla de freno al auto. Yo lo miré y dije, bueno. Otro WhatsApp que decía, pero le van a cobrar caro, yo se lo puedo hacer por la mitad del precio. Guadalupe se ríe creyendo que lo estoy recreando. No guardé nunca ese WhatsApp porque cambié de teléfono, pero hubiese sido bueno poder no mandar al frente a la persona, pero poder transcribir. Yo no contesto nada, entro a dar la clase, la verdad leí eso nada más. Yo cuando doy clase apago el teléfono. A las 2 horas tenía, cuando salgo, 3 o 4 WhatsApp más de la persona esta. El último, para hacerla corta, decía: le pido disculpa, olvídese, por favor no diga nada, listo. Y después tenía uno de la agencia que me decía: señor Cataldi, a su auto hay que hacerle freno, sale tanto, etc. La cuestión ética no la discutamos. No hice nada antes que me hagan de abogado del diablo y juicio de valor. Yo no dije, no lo denuncié al chico, fui, arreglé el auto y se acabó. Y no pasó. Me sirvió muchísimo porque es un ejemplo de la vida real que supera a cualquiera que se me haya podido imaginar. Conclusión. Hay ahí una clara violación al principio de buena fe. ¿Por qué? Porque la persona obtuvo mis datos en función de la ficha que estaba dentro de la agencia. De ahí obtuvo mi teléfono, sabía por qué era él el que estaba haciendo el trabajo de que había que hacer la reparación de frenos, ofreció sus servicios por fuera de la agencia para hacerlo a título personal, claramente sin el consentimiento de la agencia, porque si la agencia hubiese querido que lo hiciera él por fuera, me podría haber dicho el mismo encargado: mire, esto se lo puede hacer Pepe, que a veces hay tareas menores que se derivan, vaya y hágalo con él. Eso no ocurrió. Conclusión. ¿Por qué traigo a cuento el ejemplo ese de la realidad? Porque evidentemente ahí lo que la ley busca es sancionar la violación del principio de buena fe. Ahí hay un quebranto de la regla de la buena fe, porque el trabajador lo que pretendió es, en beneficio propio, desviar clientela sin que el empleador lo conociera y ni lo consintiera. Profe, yo tengo una duda. Perdón, que Aldana me está preguntando algo sobre, no, a Sor Agustina. Pará que vemos a Aldana. Aldana dice, puede ser los casos de los abogados que trabajan para una firma, no se pueden llevar clientes de esta, renuncian y tratan de llevarse ciertos clientes. Y ahí ya, Aldana, no sé, porque habría que ver primero si trabajan en relación de dependencia, si son empleados, y después cómo es que hacen la movida de llevarse o no los clientes. Podría ser, pero es opinable, porque aparte con el tema de nuestras relaciones profesionales independientes, uno a los clientes los clientes no son de uno, el cliente es el que decide con quién contratar. Entonces, ¿cómo acreditamos que se lo llevó? El cliente dice: no me llevó, yo no quiero que me atienda más vos, quiero que me atienda él. Entonces, pero podría darse. Ahora sí, Agustina, perdón. Quería preguntar si esta intención de llevarse clientes, si se quiere decir, se tiene que configurar o alcanza con que haya tenido la intención de querer llevarse la clientela. O sea, usted es penalista, Agustina. Usted está viendo si es en grado de tentativa o si se ha convalidado. Estoy haciendo el seminario, pero bueno, me quedó justo esa duda. Sí, no. El quebranto de la buena fe alcanzaría con demostrar de que hizo todo no necesariamente con que el trabajo lo ejecutó. En el caso que le puse yo del ejemplo mío, le hubiese bastado a la agencia con demostrar de que me mandó los WhatsApp y que quiso ejecutarme la tarea.
no era necesario que yo efectivamente llevara la tarea. O sea, basta con que sea un grado de tentativa avanzado, digamos. Pero lo vamos a ver en extinción. Yo lo único que traje a colación es dentro del principio de buena fe, cómo van a ver que en la ley contrato, no son estos los únicos dos casos, hay muchos supuestos donde la buena fe está plasmada en un instituto determinado. O sea, atrás del preaviso está la buena fe, atrás de la concurrencia desleal está la buena fe, claramente está la buena fe. La violación del principio de buena fe ha generado la existencia de la norma. Entonces, por eso es que es importante ver. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Nos quedarían dos principios importantes. Voy a ir al que menos extensión nos va a llevar, que es el principio de gratuidad. Y después vamos a dejar para cerrar el principio de no hacer discriminación. Principio de gratuidad. ¿Qué es esto? Si aplican un poco la lógica, van a poder concluir que de nada servirían contar con determinadas pautas de orden público consagradas en la norma si yo para poder ejercer esos derechos tengo que contar con determinado dinero. Porque volveríamos a tener un gran obstáculo, que el filtro sería económico. O sea, si el sistema le diera al trabajador todas estas protecciones, pero a su vez lo obligara que para poder ejercer esas protecciones tuviera que pagar, el sistema obviamente estaría fracasando. Entonces, un principio básico de las disposiciones del ámbito laboral es el principio de gratuidad. Es decir, el trabajador goza de la gratuidad y ahora vamos a ver unos 5 o 6 ejemplos como para vean dónde está reflejado. Primer ejemplo, que ya lo mencionamos, pero que viene a cuento que lo expliquemos aquí, es lo que se denomina telegrama colacionado laboral. Telegrama colacionado laboral, van a ver la abreviatura, en esta materia se utilizan mucho las siglas de las primeras palabras, TCL, telegrama colacionado laboral. ¿Qué es eso? Es un telegrama pero con extensión de carta documento, es decir, se escribe libremente, no como los viejos telegramas por palabra y que ahorrábamos los conectores porque salían más caros, sino que se escriben de corrido, que es gratuito y que el trabajador solamente con acreditar su identidad con su documento va al correo y lo despacha como tal sin pagar suma alguna de dinero. Para todas las comunicaciones vinculadas con la relación laboral, el trabajador goza del telegrama colacionado laboral. Es decir, cualquier intimación, cualquier requerimiento, cualquier comunicación que quiera hacerla de manera formal y fehaciente, va al telegrama, va al correo, acredita identidad con su documento, redacta el telegrama, lo despacha y no paga nada. Eso se llama telegrama colacionado laboral. ¿Cuál es la diferencia? Por si alguno todavía no lo ha visto o por su escasa participación en la vida laboral no tiene idea, es que si el empleador recibe un telegrama, cuando lo conteste, lo va a contestar por una carta documento o por un telegrama y va a tener que afrontar el costo y pagar lo que eso sale. Es decir, el trabajador goza de gratuidad, pero el empleador no. Cualquier respuesta que el empleador dé, ya sea que lo haga por correo oficial, por OCA, por Andriani, por donde sea, va a tener que pagar 800, 500, lo que salga según el medio que se elija. Vamos a utilizar, y ayúdenme, una secuencia lógica, a ver qué se les ocurre que puede ser con un conflicto de un trabajador y que él quiera hacer valer sus derechos y que tenga un crédito laboral. Lo primero que puede hacer es intimar, goza de gratuidad. Lo segundo que podría hacer es, necesita asistencia, asesoramiento. ¿A dónde puede recurrir para conseguir asesoramiento o asistencia? Estamos hablando de asesoramiento técnico, técnico-jurídico. ¿A dónde? A la delegación del trabajo que está acá en Roca, por ejemplo. Sí, Marcos. Todos quieren ir solo a la delegación de Roca, porque el otro día una compañera también mandaba a Roca. Pueden ir a la delegación que les quede más cerca, pero la de Roca parece que como está cerca de la facultad la conocen todos ahí atrás. A la delegación de trabajo, lo explicamos en la clase pasada cuando vimos quién era la autoridad administrativa laboral. Recuerden que la autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo, en el caso de la Nación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, o las secretarías o subsecretarías de trabajo en las provincias, según sea Río Negro o Neuquén,
que gozan y tienen delegaciones. Roca tiene, Allen tiene, Chipoletti tiene, Regina tiene, en el caso de Neuquén, tiene Centenario, tiene Plotier, delegaciones. Entonces, el trabajador va a la delegación, requiere asistencia, y en ese lugar lo que le van a dar es patrocinio jurídico gratuito. Es decir, que la autoridad de aplicación obligatoriamente tiene que brindarle asesoramiento técnico gratuito al trabajador. Ahí, si supongamos que ya mandó o manda la carta documento, le asesoran qué es lo que tiene que hacer, hacen una audiencia, no llegan a un acuerdo, avancemos. ¿Qué puede ocurrir? Fue a la secretaría, no llegó a un acuerdo, le siguen debiendo el crédito y no se lo pagan. ¿Qué puede pasar? Que vaya a juicio. Bien, que vaya a juicio. No sé quién contestó, perdón. ¿Rocío? Yo, Rocío. ¿Rocío? Sí. Perfecto, va a Sí. juicio. Para ir a juicio, ¿cómo se representa, cómo lo va a representar el abogado en el juicio? ¿Cómo lo representa? Bien, procesal no han hecho todavía. Gratuitamente. Ailín, como sabe que estamos en el principio de gratuidad, dice gratuitamente y tiene razón, gratuitamente, pero... ¿No se le cobran las costas del juicio? No, esperemos, no avancemos tanto. Primero, representación. Vamos a una clase muy básica, elemental, de procesal. Cuando yo voy a reclamar judicialmente, necesariamente tengo que hacerlo con un abogado. Recuerde que nuestro sistema exige de que haya patrocinio letrado. Pero esa representación que va a ejercer el abogado puede ser firmando todos los escritos yo y él patrocinándome, eso se llama técnicamente el patrocinio letrado, o representándome como apoderado, siendo mi apoderado. Si yo quiero conferirle el poder a alguien para que me represente, la forma de emitir un poder es ir a una escribanía. Eso sale el costo de hacer un poder judicial. El trabajador goza, como lo dijo Ailín, de gratuidad, y el trabajador tiene la posibilidad de otorgar lo que se llama carta poder. La carta poder es un poder especial técnicamente, es para iniciar ese juicio, se hace por ante el juzgado de paz y no paga sellado ni aforo de ningún tipo, es gratuito. Entonces yo confiero mandato a través de una carta poder, que es un poder especial, pero no voy a un escribano, sino que voy al juzgado de paz, firmo, y con eso el abogado me va a representar. Entonces paso a tener una representación sin haber tenido que pagar el costo de un poder. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, no gasté en el telegrama, no gasté en el primer asesoramiento, no gasté en la carta poder, inicio el juicio. ¿Alguien sabe si para iniciar los juicios hay que pagar? Lo bueno es que Para nadie... iniciar, profe, Sí. para iniciar los juicios civiles, sí hay que pagar tasa de justicia, sellado de actuación y eso, sé que se paga. Bien. Rocío, ¿trabajás en un juzgado? No, en un estudio, Trabajás en un estudio jurídico. Bien. sí. Nadie más lo puede saber, salvo que trabaje en un juzgado, que el padre sea abogado, porque es algo muy específico. Pero lo que acaba de contestar Rocío es tal cual, lo dijo hasta con los nombres que tiene en Río Negro. Si yo inicio un juicio civil y comercial, en principio, salvo que inicie un beneficio de litigar sin gastos, tengo que pagar impuesto de justicia, sellado de actuación y contribución al colegio de abogados. En el foro nacional es tasa de justicia, y en Neuquén no hay aporte al colegio de abogados. Es decir, tengo que tributar, previo al inicio del juicio, tengo que pagar estos impuestos. Insisto, en el fuero civil y comercial es así y es obligatorio, salvo que inicie el beneficio de litigar sin gasto. En el ámbito laboral no es necesario iniciar beneficio de litigar sin gasto. La ley garantiza el acceso a la justicia al trabajador sin pago de ningún tipo de impuesto. Es decir, que el trabajador no paga impuestos de justicia, sellado de actuación y contribuciones al colegio de abogados. Inicia el trámite sin ningún tipo de tasa o aforo. O otra forma donde está garantizado el principio de gratuidad. Seguimos. ¿Alguien sabe lo que es una medida cautelar o un embargo preventivo?
Yarel, que acabas de afirmar que sí, contame qué, si te acordás. ¿Medida cautelar o embargo preventivo? No se confundieron de clase, no estamos viendo procesal. Le tengo que explicar algunas cosas de laboral que requiere tener un mínimo de procesal, pero muy mínimo. Lo que se hace es embarga un bien que sea para respaldar un resultado de un litigio. Bien, Guadalupe. Perfecto. Vamos al ámbito laboral. Yo inicio un juicio laboral y, supongamos, mi empleador directamente ni contesta la demanda, no se presenta, y es más, yo sé que está vendiendo los bienes porque se va. ¿Qué puedo hacer? ¿Esperar la sentencia para cobrarle? ¿O puedo pedir un embargo preventivo sobre los bienes para evitar de que se desapodere de los bienes y después yo me quede con un hermoso cuadro? Tengo una sentencia que no voy a poder ejecutar. Entonces, las medidas cautelares tienen como objeto común esto, garantizar un eventual resultado final. Pero toda medida cautelar, más allá del requisito del humo del buen derecho, exige lo que se denomina contracautela. ¿Qué es la contracautela? Es la especie de fianza que yo tengo que dar por si esa medida que he pedido no está fundada y después pierdo el juicio, porque yo ¿qué hice? Le bloqueé la posibilidad, como dijo Guadalupe, de que vendiera un bien, porque se lo embargué, entonces si está embargado no lo va a poder vender. Termina el juicio, yo no tenía razón, hice un uso abusivo de esa medida cautelar, causé un perjuicio, entonces, ¿cómo respondo a ese perjuicio? Con la contracautela. Normalmente, quien pide una medida cautelar tiene que dar contracautela. En el ámbito del derecho laboral, el trabajador solo da contracautela juratoria, nunca real. ¿Qué es contracautela juratoria? Jura, dice que va a responder en el caso de que haya causado un perjuicio, pero no tiene que poner un bien como contracautela, no se le puede exigir un bien. Entonces va de vuelta en el ámbito del derecho laboral, para las medidas cautelares, el trabajador que la solicite, como contracautela, solo se le puede exigir contracautela juratoria, nunca contracautela real. Y ahora vamos a ir a lo que Ailín dijo para aclararlo un poco. Ailín dijo al pasar, nunca se lo va a condenar en costa o no va a tener que responder por las costas, algo así más o menos, yo lo exagero, pero en realidad hay como un falso concepto en esto. Lo único que dice expresamente la ley es que el trabajador nunca va a responder con su vivienda por las costas del proceso laboral. Va de vuelta. La ley dice que el trabajador nunca va a responder con su vivienda, el asiento de su vivienda familiar, por las eventuales costas de un proceso judicial laboral. Esto es casi asimilarlo a un bien de familia sin necesidad de constituirlo como bien de familia. ¿Se acuerdan del concepto de bien de familia? Háganme con la cabeza así y me quedo contento que al menos bien de familia vieron. Gracias, Manuel. Sí, ahí estamos. Bien de familia, entonces. No necesito constituirlo, sino que la ley presume que la vivienda del trabajador está excluida de lo que puede ser el efecto de la condena en costa. Pero la ley no dice que el trabajador no pueda ser condenado en costas. El principio de la condena en costa sigue siendo el principio general de los códigos procesales, que es el principio en el Código Procesal Civil del artículo 68, que es costas al vencido, es decir, quien pierde, en principio paga las costas. Con lo cual, hay un concepto en la comunidad errado sosteniendo de que el trabajador no va a pagar los honorarios, y alguna vez, hace no más de 2 años, hubo mucho ruido con un fallo de la Corte donde se convalidó la condena en costas al trabajador y se sostuvo, qué locura la Corte porque es macrista. No, la Corte eso lo ha dicho hace 50.000 años, porque el principio general es que las costas son al perdioso, salvo que existan motivos para distribuir lo que se llaman costas por su orden, es decir, cada uno paga a su abogado. Esto es un tema común del ámbito del derecho procesal. La única tutela en función del principio de gratuidad que da la norma es que la vivienda familiar nunca va a poder ser embargada como consecuencia de las costas de un proceso laboral.
¿Esto por qué? Porque tiene una lógica de que si no, ningún trabajador se animaría a iniciar el proceso si va a terminar perdiendo su casa, que a lo mejor es el único patrimonio que tiene después de muchos años de lucha y de trabajo. Entonces, la vivienda, asiento familiar, está excluida de la eventual condenación. Con esto cierro el principio de gratuidad. Solo hice este paneo y los llevé más o menos con los ejemplos para que vean cómo, desde antes que inicie el juicio hasta que termine el juicio, la ley consagra permanentemente el principio de gratuidad, es decir, la posibilidad de ejercer e invocar los derechos sin tener que afrontar un costo. Lo agrego todo lo que son diligencias judiciales como oficios o trámites que deba realizar el trabajador, no pueden estar sujetos al pago de ningún gravamen. O sea, si van y le piden una informativa al banco, una informativa al correo, una informativa, y es el trabajador el que lo pide, no paga nada. Si es el empleador el que lo pide, sí paga porque muchas de esas diligencias están grabadas. Entonces, eso es una forma más de garantizar el principio de gratuidad. Bien. Profe. ¿Escucho? Hola, profe. Kiara le habla. Tengo una duda. No alcancé a notar entonces, ¿qué contracautela solamente se puede exigir? Juratoria. Juratoria, la contracautela juratoria es cuando yo digo que voy a responder en caso de haber causado un daño. Voy y firmo, y eso se llama contracautela juratoria, a diferencia de la contracautela real, que la real es traeme un bien, ponelo acá en garantía, y ahora te ordeno la medida cautelar. Se lo voy a poner para que lo entiendan en el ámbito del derecho civil. Por ejemplo, yo en un juicio civil y comercial tengo un juicio contra una empresa y le digo al juez, tengo temor de que se está insolventando, porque me enteré que está vendiendo los bienes, y estoy en el medio del proceso, todavía no tengo por supuesto sentencia, quiero una medida cautelar. Pido la medida cautelar, lo fundo, sostengo cuál es el humo de buen derecho, el monto, etc. El juez me dice, mire, está bien, le voy a hacer lugar a la medida cautelar. Ahora, previo, constituye una contracautela real suficiente por la suma de X. ¿Eso qué es? Tráigame un bien que lo vamos a embargar, tráigame una póliza de caución, o sea, demuéstreme que usted tiene el patrimonio acorde por el eventual perjuicio que vaya a causar. Si su medida cautelar está infundada y causó un perjuicio, después vamos a ir y le vamos a cobrar sobre lo que usted puso en embargo, la póliza de caución, etc. En el ámbito del derecho laboral eso no existe porque sería inviable, si no nunca podría pedir medida cautelar el trabajador, porque a veces difícilmente goce de esa solvencia como para poder afianzar o garantizar la cautelar que ha pedido. Entonces, basta con que sea la contracautela juratoria, con que él diga que va a responder, que el día que va a responder lo hará pagando como pueda. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Voy a ir a un principio que hace un tiempo, no muchos años atrás, lo dábamos como un principio bastante obvio, y la verdad que no tenía mayor trascendencia que explicar que derivaba de la prohibición de hacer discriminación inserta en la Constitución Nacional, que también lo tenemos en la propia Ley Contrato de Trabajo, en el artículo 17, vamos a ir a verlo para que no nos queden dudas, pero este principio que era hasta fácil de entender, porque parecía como elemental, ha tenido un cambio en los últimos años y por eso es que vamos a dedicarle el último tramo, los últimos 30 minutos que nos queden de clase, a explicar qué es esto de la prohibición de hacer discriminación y qué efecto ha tenido, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte, en los últimos 10-15 años. El artículo 17 dice, por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Ahora bien, la gran pregunta que siempre nos hacíamos en torno a esta prohibición de hacer discriminación es ¿qué ocurría cuando efectivamente la discriminación se daba igual? Es decir, si el empleador no puede discriminar por las causales que acabamos de ver o por cualquier otra, ¿qué pasa si efectivamente termina discriminando? En la historia del derecho laboral esto tiene como dos capítulos muy claros.
antes de que se sancionara la ley antidiscriminación 23.592, al trabajador lo único que le quedaba era invocar la discriminación empleadora como una injuria para considerarse en situación de despido y extinguir el vínculo. Va de vuelta, porque utilicé términos por ahí muy técnicos y puede que se mareen. ¿Hay una ley antidiscriminación? Sí, 23.592. Ok. Vamos a la primera parte. Antes de la vigencia de esa ley, al trabajador, como estaba alcanzado por el artículo 17, si lo discriminaban, la única alternativa que tenía era intimar a su empleador a que cese con la discriminación, y si el empleador no cesaba, no le quedaba otra que extinguir el vínculo laboral, colocarse en situación de despido y demandar, y demandar por la indemnización tarifada de la ley más eventualmente un daño moral. O sea que antes que existiera la ley antidiscriminación, las alternativas eran muy restringidas. Lo único que podía hacer era extinguir el contrato. Ahora, ¿qué ocurrió? Déjenme un segundo porque vamos a compartir. A ver si... Espérenme porque no lo había preparado, pero hay un material que tenemos. Bien, en el material que tienen subido en PEDCO, porque estaba viendo cómo es que se los compartí, hay una carpeta que se llama Extinción Despido Discriminatorio, y adentro de Despido Discriminatorio está un PowerPoint para que lo hagan correr ustedes. Yo lo que voy a compartir ahora es nada más que la ley. Denme un segundo. ¿Por qué no vamos a desarrollar ahora todo el PowerPoint? Porque está más vinculado con la discriminación vista desde la extinción, o sea, el despido por causa de discriminación. Como todavía no hemos visto extinción, lo voy a dejar para cuando veamos eso y ahí vamos a desarrollarlo en extenso. Pero ahora estamos viendo el principio de no hacer discriminación, por eso mínimamente tenemos que explorar el tema y posicionarnos en el tema. Ahí me preguntaba alguno por el número de la ley, por eso directamente la compartimos, 23.592. Algunos comentarios hasta de color. Esta ley, que como van a ver es una ley bastante corta, tiene 6 artículos, es conocida como la ley de la Rúa, pero no está vinculada con el doctor de la Rúa como presidente de la Nación y con aquella terrible imagen subiendo al helicóptero y yéndose. No, está vinculada cuando el doctor de la Rúa era senador. Es un proyecto de ley de él que se convirtió en ley en su momento, y que el origen, por eso es que estuvo tanto tiempo medio sin aplicarse, el origen estaba más vinculado con el tipo penal y con las discriminaciones, para que se hagan una idea, que ocurrían en los boliches bailables, los famosos Pato Vica, los lugares que no se permitía entrar a algunas personas por simple portación de cara, ropa, etc. Ahora bien, esa que fue a lo mejor la razón de ser que motivó a que se tratase la ley, en definitiva, no es lo que surge del artículo primero, porque el artículo primero, que ha tenido muchísima potencialidad y en el ámbito del derecho laboral ha cambiado la interpretación en los últimos años, dice expresamente: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social, etc. Y el artículo 2 es el que eleva los mínimos de las penas del Código Penal y es el que está así vinculado exclusivamente con el Código Penal. Ahora bien, perdón, ¿están viendo la ley o no? ¿La estoy viendo yo solo? ¿Sí? Ah, porque ahí vi que alguien agregó el número de 23.592 y yo había puesto la ley ahí para que lo sacaran directo.
¿Por qué tiene tanto efecto esto y cuál es la diferencia entre el artículo 17 de la Ley Contrato de Trabajo de no hacer discriminación y el artículo 1 de la 23.592? ¿Alguien me dice qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Se les ocurre? No se les ocurre. ¿Se los digo yo entonces? La ley contrato lo único que dice es no se puede discriminar, pero no dice qué pasa si se discrimina. La solución es considerarme en situación de despido. ¿Y si yo no quiero extinguir el vínculo? ¿Cómo hago? La ley antidiscriminación va más allá y dice que si alguien está discriminando, yo le puedo pedir al juez que lo obligue a que cese con el acto de discriminación y a su vez a que me resarza el daño moral y el daño económico sufrido. Es decir, que la ley antidiscriminación es una herramienta potencial para que yo no me considere en situación de despido, sino obligue a mi empleador a que cese con el acto de discriminación. Lo voy a poner en un ejemplo real, concreto, en la primera sentencia que dictó la Corte vinculada con esto, que se llama Álvarez con Cencosud. Álvarez con Cencosud. ¿Saben qué es Cencosud? Ya no sé qué preguntar, porque todo lo que pregunto me dicen no. Sí, profe, sí sabemos. Ah, muy bien, Camila, muy bien. ¿Qué es Cencosud? Jumbo, la cadena de supermercados, etc. Es una gran cadena multinacional. Cuento la historia de la sentencia de Álvarez para que vean cómo opera y dónde está la discriminación. En Cencosud, un grupo de trabajadores que estaban fuera del convenio de comercio, porque tenían determinada jerarquía, deciden constituir un sindicato de trabajadores jerárquicos de comercio. Va de vuelta, porque por ahí estoy usando términos que complican. Un grupo de trabajadores empleados de este Cencosud, que no estaban en el convenio 130-75, que es empleado de comercio, porque por la jerarquía que tenían estaban fuera del convenio, supongamos eran gerentes, o encargados, resuelven constituir un sindicato de comercio, pero de jerárquicos, es decir, de trabajadores no comprendidos en el 130, sino en eventualmente un nuevo convenio colectivo, todavía no se sabía, pero al menos iban a ser un sindicato, una asociación sindical para trabajadores jerárquicos de comercio. Hasta ahí, la posibilidad de constituir un sindicato es un derecho que surge del 14 bis, que está garantizado por la ley de asociaciones sindicales. Cualquier trabajador libremente puede formar y constituir una asociación sindical. Se los aporto, más allá de que es un tema de perogrullo que ustedes saben, pero la ley 23.551 de asociaciones sindicales así lo garantiza. El tema es que cuando estos trabajadores estaban con el acta constitutiva, don Cencosud le aparece con una carta documento a cada uno donde los despide a partir de la fecha sin causa. Directamente extingue la relación laboral. Recordarán que les he comentado en la clase anterior que salvo el supuesto transitorio de los DNU vinculados con la pandemia, en nuestro país en la ley contrato le permite al empleador despedir sin causa en la medida que termine pagando el costo, que es la indemnización por antigüedad del artículo 245. Entonces, don Cencosud dice, yo puedo despedir, hay un sistema de estabilidad relativa en nuestro país, despide, comunica los despidos y pone a disposición las indemnizaciones de cada uno de los trabajadores que estaban constituyendo el sindicato. Los trabajadores vienen a la justicia laboral y dicen, no, momento, este no es un despido sin causa. Este despido es un despido discriminatorio, porque en realidad están extinguiéndonos el vínculo cuando tomaron conocimiento que nosotros estamos constituyendo una asociación sindical de personal jerárquico. Entonces, hay una clara discriminación sindical, nos están vulnerando nuestro derecho a la libre afiliación a un sindicato, y en función de eso, este despido que nos están comunicando como viola la ley 23.592 es nulo. Por lo tanto, al ser el despido nulo, nosotros seguimos siendo empleados y queremos y debemos seguir trabajando. ¿Me siguen con la explicación? Todos ponen cara como de suspenso, pero no sé si es porque están pensando en otra cosa o porque lo van siguiendo. Cuando se hace este planteo,
la ley ya estaba vigente, pero ya tenía varios años de vigencia, y no existía todavía precedente en la Corte respecto de si la ley se podía aplicar en el ámbito laboral o no. ¿Por qué digo esto? Porque una de las primeras discusiones que tuvo la ley antidiscriminación es que como lo que hacía en el artículo 2 era aumentar la pena vinculado siempre con un tipo del Código Penal, se entendía que era una ley restringida al derecho penal. Los laboralistas dicen, no, momento, esta no es una ley del derecho penal, esta es una ley que impide la discriminación en todos los ámbitos y no hace distinción si solo se puede aplicar en el derecho penal, en el derecho civil o en el derecho laboral. En Álvarez con Cencosud, la Corte por primera vez, lo primero que resuelve es, punto 1, la ley 23.592 es aplicable en el ámbito del derecho laboral, ampliamente, sin ningún tipo de restricción. O sea, evacúa cualquier tipo de duda respecto de si la podíamos echar mano o no echar mano. Dice, también se aplica en el ámbito del derecho laboral. Primer tema resuelto. Segundo tema resuelto. Tiene por probado de que existió un acto de discriminación porque el despido que decía ser sin causa ocultaba la causa de que porque se habían afiliado a un sindicato los estaba despidiendo. ¿Y qué resuelve la Corte? Resuelve la nulidad del despido, deja sin efecto hacer un acto discriminatorio, carece de efecto como tal, y ordena la reinstalación de estos trabajadores, más todas las remuneraciones devengadas durante el periodo que duró el proceso. ¿Entienden la consecuencia? Ordenó que vuelvan a trabajar, es decir, los reinstaló, más los salarios que se devengaron, y que obviamente ellos no habían cobrado porque no habían trabajado, durante todo el periodo que duró el proceso. Este fallo, Álvarez con Cencosud, está después complementado por la Corte por 4 o 5 fallos más. Cuando veamos extinción vamos a ver el caso de FAT, el de Colegio Público de Abogados, etc. Pero es un caso muy trascendente. Tan trascendente es que la mayoría que se logró, estamos hablando no de la Corte actual, estamos hablando de la Corte del gobierno de la doctora Cristina Kirchner, donde la integración estaba compuesta por Zaffaroni, por Nolasco, esa Corte que hoy ya no existe, también ha quedado Lorenzetti obviamente, por mayoría, con un voto de diferencia, resuelve esto, lo de la reinstalación más los salarios caídos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la Corte reducida actual ha dictado ya algún precedente que estaría sosteniendo lo que sostuvo la minoría en aquel momento. Se los cuento solo para que lo tengan como dato. ¿Qué sostuvo la minoría? Que se aplica la ley antidiscriminación, que el acto antidiscriminatorio es nulo, pero en función del principio de libertad de contratación no ordena la reinstalación, sino que directamente condena el pago de un daño moral. Es decir, convalida la extinción del vínculo, más la indemnización por antigüedad, más un daño moral. O sea, hay una consecuencia económica, pero no obliga a que sigan trabajando. Esa era la gran disputa que tenían los tribunales en las composiciones, las cámaras también, y en el orden local también ha pasado eso. ¿Cómo se aplica la ley antidiscriminación? Vuelvo un poquito para recapitular y con esto ir viendo si vamos pudiendo cerrar ya con el tema. Dije que el principio de no discriminación hasta nos suena como una cosa muy básica, es decir, por supuesto que no se debe discriminar, existe una ley antidiscriminación, existe un tratado antidiscriminación, Argentina está suscrita y adherida a los tratados internacionales, no puede haber discriminación por sexo, la Constitución también lo garantiza, el 17 de la Ley Contrato así lo garantiza, pero acá la novedad es que la importancia que tuvo la ley antidiscriminación en el ámbito del derecho laboral, porque no solo permitió repudiar el acto, pedir que cese y a su vez, al declararlo como un acto nulo, la reinstalación con todo lo que ha sido los salarios devengados. Este es un tema que sigue discutiendo y evolucionando en el ámbito del derecho al trabajo. Cuando ustedes ejerzan, seguramente va a ser un tema que sigue trayendo cola, porque no está totalmente de acuerdo la jurisprudencia en para qué lado ir, en el sentido de sí a la reinstalación o no a la reinstalación, sí a un daño moral, digamos, a una indemnización agravada. Espérenme un segundito porque... Sí, en la carpetita esa que les dije tienen los fallos de la Corte
y los comentarios de la jurisprudencia que le dije, sí, está todo ahí. Que está subido a la PEPCO, así que no habría inconveniente. ¿Alguna duda de esto último que acabo de decir? ¿Ninguna? Bien. Vamos a hacer un pequeño último repaso de esto que vimos en la clase de hoy, no lo de las clases anteriores porque está cerrado, y con esto yo voy a finalizar principios del derecho del trabajo. O sea, con esto vamos a terminar este punto de la unidad 1 de principios. La clase del viernes, Sergio va a empezar con contrato y relación, y luego vamos a ver modalidades contractuales, donde vamos a volver bien al 92 bis, y vamos a introducir por primera vez el teletrabajo como una nueva modalidad contractual que se acaba de aprobar la ley hace poquito. En la clase de hoy lo que vimos es principio de primacía de la realidad. Dijimos, poco importa lo que las partes digan que han convenido, sino que tenemos que estar a los hechos que se prueben, a los hechos como tal. Una vez que se acreditan esos hechos, el juez resuelve sin importar que vengan con un contrato, con un convenio o con algo muy formal. El principio de continuidad, dijimos que la vocación de la ley es que la relación se mantenga en el tiempo, que de hecho desde que se inicie hasta que se jubile el trabajador hay una continuidad. En caso de dudas está la supervivencia del contrato. Agrego algo ahí para que a ver si le podemos poner un poco más de claridad. Si un trabajador deja de ir, un trabajador que ya, saquémoslo del periodo de prueba, tiene un año en el empleo, un día deja de ir, ¿cuál es la consecuencia? Camila dice, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es la consecuencia? Inmediata ninguna. Consecuencia inmediata ninguna. Por ahí el empleador tiene que intimarlo a que vuelva a trabajar. Bien. Mariano incorporó el elemento, digamos. Pues yo podría decir, che, deja de venir, abandono de trabajo. Listo. Abandonó el trabajo, se extinguió el vínculo. No, dejó de venir, como el principio está la supervivencia del contrato, el contrato sigue, la ley presume que sigue vivo. Para poder configurar una de las formas de extinción, que es el abandono de trabajo, lo voy a tener que intimar por 2 días, bajo apercibimiento de que si no se presenta, recién ahí configuro abandono de trabajo, que es una de las formas extintivas en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, que alguien no se presente a trabajar no implica la extinción del vínculo. Hay una única excepción a esto, que se los cuento como anécdota, vinculado con la trabajadora mujer embarazada. La única excepción que tiene la ley es el caso de la trabajadora mujer embarazada, que cuando se vence su licencia, si no se presenta a trabajar, la ley presume que ha extinguido el vínculo y le paga un 25% indemnizatorio. Es un caso muy excepcional. Cuando veamos el Instituto de la Trabajadora Mujer y cuando veamos el Instituto del Embarazo, vamos a ver el porqué y el fundamento. Pero es el único caso. En el resto, si yo no me presento, la relación sigue viva porque continúa. Le incorporamos al principio de continuidad la aclaración del artículo 92 bis, periodo de prueba. Pero para incorporar eso, tuvimos que mínimamente ver cómo es que pueden ser las modalidades contractuales. Contrato por tiempo indeterminado, de prestación continua y de prestación discontinua, y contrato a plazo o a término, que es el plazo fijo o el eventual. Recuerden que para hablar de periodo de prueba, solo lo podemos aplicar en los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. A contrario sensu, los contratos por tiempo indeterminado de prestación discontinua, el contrato a plazo fijo y el contrato eventual no pueden ser celebrados a prueba. ¿Qué significa que son celebrados a prueba? Y que durante los primeros 90 días las partes pueden extinguir el vínculo sin consecuencia indemnizatoria. No dijimos mucho más, ni explicamos periodo de prueba porque lo vamos a ver con modalidades. Bien, luego que vimos buena fe, dimos 3, 4 ejemplos, 2, 3 ejemplos de buena fe, dijimos que el principio es el mismo del derecho romano, de la buena fide, pero que en el ámbito del derecho laboral tiene aplicación plasmada en institutos concretos, en institutos determinados. Es decir, yo debo cumplir con la buena fe porque si no, principio de concurrencia desleal, se presume que eso es una injuria laboral. Otro principio de buena fe, para que tengan en claro, intimación y obligación de responder, artículo 57. Si el empleador es requerido por algo por parte de su trabajador, tiene que dar respuesta de aquello que se lo requiera.
La ley es categórica. Si no da respuesta en un plazo mínimo razonable, que son 2 días hábiles, si no da respuesta, se presume como válidos los hechos lícitos invocados. ¿Va de vuelta? Si el trabajador me intima, por ejemplo, atento a que estoy trabajando horas extras, intimo a que me pague 10.000 pesos que me debe de horas extras. Pasan los 2 días y no respondo, el silencio implica aceptación y conformidad con los hechos lícitos invocados. Entonces, es de la buena fe contractual contestar las intimaciones que se formulan, porque si no, la consecuencia es que se presume que lo que dijo el trabajador es un hecho, siempre y cuando sea un hecho lícito, es un hecho válido. ¿Qué más? Bueno, prohibición de hacer discriminación fue lo último que dimos. ¿Y qué más me faltó? Gratuidad. Eso me había faltado. Gratuidad, recuerdan que lo vimos como distintos ejemplos, la carta telegrama colacionado laboral, la carta poder, el no pago de sellados al inicio del juicio, la contracautela juratoria y no real, el no responder con la vivienda en caso de condena en costas. Esos son los distintos supuestos que vimos de gratuidad que están plasmados en la ley contrato de trabajo. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Guadalupe, gracias porque sos la única. Camila dice no, el resto no sabe todavía. Manuel dice no, con cara de... Quieren que corte, digamos. Veo que tienen muchas ganas de que ya los deje acá. Chicos, Yo en tengo serio. duda, pero no con respecto a la clase de hoy. Bueno, no importa, dígame. Yo quería saber si además del teletrabajo que vamos a ver más adelante, la modalidad, con respecto a temas actuales, si vamos a ver en algún momento la modalidad de trabajo de los deliveries, del Rappi o Toque, o sea, porque muchas veces a ellos se les exige que tener moto, tener bici, y se les roban y eso no se lo pagan a veces. Eso en Bien. algún momento lo vamos a tratar en este... Me ha llamado justo a mi tema. Este es el tema que me desvela hace 4 años. Tengo una clasecita especial que vamos a ver sobre eso, para lo cual, una vez que vean contrato y relación, como este es un supuesto de los híbridos o no, de si hay fraude a la ley o no hay fraude a la ley, si es trabajador o no es trabajador, después que Sergio dé su clase de contrato y relación laboral, vamos a dar una clase, una media horita, con el tema específico de los rapitenderos y con algún videíto que vamos a compartir con algo de humor, como para entender cómo opera. Así que, Ailín, quédate tranquila que ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. Sí, seguramente en la próxima clase conmigo lo vamos a ver. Y ahora que ya sé que a alguien le interesa, no saben la clase que vamos a dar de eso, pero súper. Hay una carpeta sobre esto en PEDCO también cargada y sobre varios artículos de doctrina con la discusión, no solo de los Rappi, sino de Uber, con jurisprudencia del Tribunal Inglés de Estados Unidos y cómo ha venido evolucionando el tema de Uber. Es un tema verdaderamente muy interesante y muy de muchísima actualidad, digamos, así que le vamos a sacar un poquito de jugo a eso también. Bueno, ¿algo más? ¿Cómo venimos hasta acá en términos generales? Más allá de, vienen siguiéndome, vienen entendiendo, quiere que bajemos, que utilicemos otro método. Mariano ya me puso dedito arriba y me dijo, listo, no joda más, no pregunte, vaya, profe, tranquilo. Alguien, en serio, es sumamente difícil para nosotros dar clases desde una computadora sin tenerlos a ustedes en los pasillos, en que podamos charlar el previo a la clase, el final de la clase, la cara de aburrido, las dudas, se nos hace muy difícil. Yo les agradezco que este cuatrimestre tengo muchas cámaras encendidas, el cuatrimestre pasado tenía muy pocas y eso más me complicaba dar la clase. Pero necesito de que ustedes en este ida y vuelta me pidan, me digan, me cuestionen, me reprochen, porque para eso estamos, así vamos haciendo los cambios que sean necesarios para que la clase sirva y para que ustedes estén 1 hora y media ahí y se lleven algo a cambio y que no sea, sino para eso directamente se ponen a leer un libro y ya está. Bien, gracias Camila, que dice que los ejemplos ayudan, y si no tenemos más, cortamos, y el viernes da Sergio
posiblemente del lunes también, pero el viernes él le va a decir, y yo doy la semana que viene. Gracias a todos, nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta luego.